¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a... Sí, qué vida. Ok, pues hola Jenny, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias. Mire, ¿cómo te ha ido a ti? Bien, también aquí ya con toda la actitud, con Claro un que sí. tema que me parece que está muy interesante y es en relación a los duelos. ¿Tú qué piensas de los duelos, Jenny? ¿Qué no pienso de los duelos? Nada, no es cierto. Definitivamente el tema de los duelos es un tema demasiado extenso y es algo que justo también queremos tocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque creo que ya lo hemos llegado a mencionar un poquito, pero hay duelos que no están muy normalizados o que no se espera una respuesta como la de un duelo. ¿Qué pensamos con una respuesta de un duelo? Tristeza, frustración, enojo, negación. Y por ejemplo, hablando de un aumento de, bueno, un puesto distinto de trabajo que puede ser favorable, puede ser visto como un duelo porque se pierde lo que tenías antes, ¿no? Entonces, partiendo con esto de que el duelo es la respuesta a una pérdida de cualquier tipo, podemos darnos cuenta que hay muchos duelos que no se mencionan. Y también en esta misma parte de que no se mencionen, puede que se iban de una forma más complicada. Entonces, duelos todos tenemos, todos los, bueno, no todos los días, pero sí muy seguido. Y hay duelos que incluso pueden ser percibidos como insignificantes y que mucho tiempo después llega a repercutir muchísimo. Por ejemplo, no sé, se nos pierde algo tipo, algo sencillo como un esmalte, punto. Y digo, aquí se me perdió, me compro otro, pero puede que exista un momento específico en el que yo lo quiera usar y eso puede desarrollar un momento de crisis porque perdí el esmalte. Entonces entra también el que representa el esmalte para nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el duelo tiene muchísimos puntos importantes para platicarlos hoy, pero miren, ¿cuál crees tú o con cuál quieres tú que empecemos? ¿Tú qué opinas? Pues es que justo cuando estábamos platicando de qué íbamos a hablar el día de hoy, yo me iba creando acá lo que podíamos abordar, ¿no? Y el hecho de lo que se nos ha dicho de cómo debería de ser un duelo y que en muchas ocasiones solo identificamos como duelo cuando existe el fallecimiento de alguien. Que como tú bien mencionabas, pues puedo tener un duelo hasta porque se me perdió el esmalte, ¿no? Y que incluso me pongo a pensar que dices, es que, pues, tal vez no es de a diario, pero sí tenemos duelos. Yo me quedaba pensando, realmente hasta tenemos duelos biológicos y que la manera en como nosotros vamos interpretando ese tipo de duelos va a ser como vamos a estar enfrentándolos en nuestra vida adulta. Por ejemplo, me puse a pensar, ¿no? Desde el destete. Ahí ya se tiene un duelo en donde podríamos decir, ay, ¿eso qué? Es algo insignificativo porque solo le quitas el pecho al bebé. Pero para lo que representa al bebé el hecho de ser alimentado por su madre, ahí ya se empieza a generar un duelo o incluso me podría pensar, cuando somos niños y cuando nos empiezan a enseñar con el control de esfínter, lo que se hace, todo el ritual que se genera para dejar ir a la popó, por ejemplo, y que hay muchos niños que eso les duele mucho porque lo ven como algo propio. Entonces me parece que el hecho de poder ponerle esa connotación al duelo, que es la pérdida de algo propio, es cuando le podemos dar ese significado a todas las pérdidas que podemos llegar a tener a lo largo de la vida, en donde sí pueden ser objetos, pueden ser personas, incluso desde lo biológico, la pérdida del cabello, la pérdida de la salud. Entonces, me parece que, como bien mencionabas, podemos estar enfrentándonos a varios duelos que no son mencionados porque se pueden llegar a tomar como algo insignificante, pero que para el individuo puede llegar a ser algo muy significativo. Y que también, evidentemente, por ejemplo, con los duelos biológicos que tú mencionas, es evidente que va a pasar, ¿no? O sea, tan evidente como es la muerte.
Sin embargo, a la muerte sí se le da un valor distinto porque es 100% definitivo, porque las demás personas se quedan y digo, el duelo para la persona que se va posiblemente ni siquiera se dé cuenta o tal vez sí, no lo sabemos, pero las personas que se quedan sí notan la diferencia en el sentido de que ya no esté. Pero, por ejemplo, el hecho de envejecer, creo yo que es un duelo también evidente, que todos sabemos que si todo marcha bien, o sea, si no morimos jóvenes, vamos a envejecer, es de ley. Y que empezamos a envejecer desde el primer día que tocamos el aire, o sea, desde cuando nacemos, ya estamos envejeciendo. Pero como bien mencionas, es un tema que o no se toca o no se toca como un duelo o se resta el valor emocional, sí, emocional que puede llegar a representar, ¿no? Como este miedo, esta ansiedad, esta incertidumbre, pero que al final de cuentas va a pasar. Entonces, justamente con el tema del duelo, no se trata de evitar que pase. Por ejemplo, sí, el esmalte, puedo evitar que no se me pierda, ¿no? Todo bien. Pero no puedo evitar envejecer, no puedo evitar morirme, no puedo evitar que mis personas que amo envejezcan o se mueran. Entonces, es qué hacer con esa información que entonces ya tenemos. ¿Tú ahí qué opinas? Pues realmente es algo real, en donde sí hay cosas que en realidad no podemos evitar, y creo que por eso es una pérdida, porque es algo que no puede evitar, en donde sí puedes llegar a tener el esmalte aquí bien cuidadito, pero no sabes si al rato llega una visita y lo tira. Y es algo que está fuera de tu control. Entonces, me parece que sí es bien importante el que podamos empezar a identificar cómo vivimos esos duelos. Al menos yo que trabajo más desde la parte de adolescencia, en donde he tomado cursos y todo, es por ejemplo, no hablar de tres duelos básicos en adolescencia. El duelo por la pérdida del cuerpo biológico de niño, la pérdida de los padres infantiles y la pérdida de identidad mínimo. Entonces, ¿por qué digo la adolescencia? Porque es como esa etapa que tenemos más identificada en cómo lo vive, ¿no? Que es desde la rebeldía, desde el apartarse, desde el tener amigos que tal vez no nos convenzan. Entonces, es importante que podamos identificar cómo lo vamos viviendo y que incluso si nos remontamos a lo que yo les mencionaba, del cómo viví yo mis duelos que pueden ser pequeños, pero que llegan a ser muy fuertes en la etapa infantil, es donde puedo pues, empezar a comprender un poquito más del cómo vivo yo mis pérdidas. Porque hay algunas personas que al menos en el consultorio llegan y dicen, es que falleció y no pude llorar. U otros es como de, es que pues sí era mi familiar, pero no sé por qué no puedo, no me duele. Entonces, es importante que vayamos identificando qué, qué emoción, qué significado tiene para mí esa persona, esa cosa o ese lo que sea. Porque al menos también me pongo a pensar en los noviazgos, ¿no? Que en muchas ocasiones es como, es que no sé por qué me duele tanto, si sé que sigue vivo, pero también hay que tomar en cuenta que pues esa persona ya no va a estar más en tu vida. Y que suena feo, pero es que es una realidad y que evidentemente va a doler. Y que ahí entra en el qué tanto yo voy a estar aceptando y voy a estar resignificando mis duelos. Porque si solamente me la paso de estarme autoflagelando de es que por qué se fue, es que por qué lo perdí, es que por qué lo que sea, me parece que el duelo va a llegar a ser muy doloroso. Y no digo que no tenga que ser doloroso, sí va a doler, pero también en yo poder empezar a regular todo eso y validarlo, porque en muchas ocasiones es como de, es que ya lloré hoy, ya mañana tengo que estar perfecto. Y no, yo me acuerdo mucho un ejemplo que nos daban respecto al duelo, que era como de, a ver, tienes un espejo y se rompe, ¿cómo queda ese espejo?
pues hecho boronitas, ¿no? Y cae por todos lados. Entonces, pues desde esta necesidad de querer reconstruirlo, pues no siempre va a quedar de la misma manera, porque o te va a hacer falta una piececita o como se hace boronita, pues evidentemente nunca va a quedar de la misma forma. Entonces yo en consulta les digo, es algo similar cuando tenemos una pérdida. Tal vez no va a quedar de la misma manera, pero yo lo puedo empezar a reconstruir de una forma que a mí me agrade y que me haga sentir mejor y que eso me permita tener un aprendizaje respecto a la situación a la cual estoy pasando. Entonces yo lo vería más de esa manera. Sí, que a final de cuentas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Va a pasar y de ley no hay nada que hacer en esas situaciones, perdón. Pero lo importante justo es enfrentarnos a esto, ¿no? ¿Qué sí está en mis manos? ¿Qué puedo yo hacer? Y cómo puedo volver como a reestructurar, redefinir, renombrar el vínculo que existe, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, con una pareja que sea siempre mi amor, bebé, corazón, lo que sea, y de repente sea de que fulanito, mi ex. Claro que es extraño, ¿no? O incluso cómo referirse a él o lo que sea, pero es necesario también resignificarlo, como bien mencionabas. Y que también no se trata justo como de que el duelo no duela, de que no existan duelos, o de que siempre estemos felices, porque también es algo que ya hemos platicado, ¿no? Todas las emociones tienen sus funciones, tienen sus motivos de existir, básicamente, y tienen momentos claves en donde es necesario sentirlas. Intensamente uno nos lo enseñó muy bien con tristeza. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, utilizar las emociones que necesitemos utilizar en el momento y que eso tampoco se vuelva patológico. ¿A qué nos referimos con patológico? En el caso específico de un duelo, es cuando este duelo, digamos, tiempo normal de un duelo por muerte puede ser un año, pero pasándolo podemos cuestionarnos si puede llegar a ser patológico. Hay muchísimos factores, ojo, no podemos diagnosticarlo nada más así, como ya hemos platicado en muchas ocasiones, porque van a haber factores que influyen para que sea o no sea considerado un duelo patológico. Eso lo vemos con un tanatólogo. ¿Podremos platicar de eso ahorita? Sí, pero ¿podrá dar pie a autodiagnóstico? Sí, así que no vamos a profundizar. Entonces, un aspecto clave para poder diagnosticar cualquier patología es que exista un daño significativo en tu vida cotidiana. Podemos partir de ahí. Si el duelo te está generando que no puedas comer, que no puedas ir a trabajar, que no puedas hacer tu vida cotidiana de una forma óptima, podemos hablar o podemos adelantarnos a posiblemente un duelo patológico. ¿Qué significa esto? Es importante ir con un profesional que claro, que los primeros días de una ruptura, que nos corrieron del trabajo, de que, no sé, se descompuso nuestro carro, cualquier duelo, puede que no digas, ay, qué triste, vamos a comer. Puede que sí, puede que no, porque también están ambas partes, o comemos mucho o no comemos. Pero si esto se incrementa a otros días que ya avancen, sería una señal de alerta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con ponernos atención. Que justo ayer platicaba con mi novio, mire, por cierto, es queja, hay que funarlo. No, no es cierto, porque no sé qué dije algo, o no sé cómo estuvo, la verdad ya no me acuerdo bien exactamente, pero dijo algo así como autocuidado. Ustedes lo dijeron en el video pasado, y el pasado de ese, y en todos los videos lo dicen. ¿Y qué tiene? Es verdad. No me acuerdo si era autocuidado o era otra palabra, pero si era de las que nos aventamos diario. Pues sí, también hay que aplicar el autocuidado y el autoconocimiento, fundamental para saber en qué punto dejamos de estar bien. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es nuestro estado óptimo, ¿cómo vamos a saber que no estamos en un estado cómo vamos a saber que necesitamos ayuda si no sabemos cómo es nuestro estado óptimo o cómo es nuestro estado normal y qué es la normalidad también, ¿no? Porque si hablamos de una depresión constante, podrá ser lo cotidiano, más no lo normal. Entonces, tener como presente este punto para saber en qué momento pedir ayuda en caso de ser necesario. Y que incluso para eso también hay que tener en cuenta cuáles son las
etapas que se tiene en un duelo, que sería la negación, que es cuando empezamos a decir, no, es que esto no es real, esto no está pasando. Si hablamos de una muerte, él sigue vivo o ella sigue viva, esto es un sueño. Después tenemos la etapa de la ira, en donde es, por ejemplo, cuando viene este enojo con los médicos, con Dios, con el cuidador, con la expareja, con uno mismo, de es que por qué no hice esto, es que por qué no hice lo otro. Después se viene la negociación, es decir, empezar a decir como de, a ver, por favor Dios, si mm, haces esto, yo voy a cambiar en esta otra cosa, con la expareja, perdón. Es que si tú haces esto, te prometo que yo voy a hacer esto, para ver si se tiene como reconciliación. Después viene la depresión, en donde sí son síntomas relacionados a una depresión real, como tú mencionabas, como el dejar de comer, el tener insomnio, pero que no es un trastorno como tal, sino que es parte del duelo. Es esa tristeza profunda, que yo lo llamaría más así en lugar de depresión, una tristeza profunda por esa pérdida. Después tenemos la parte de la aceptación, que es como poder decir, ok, si ya falleció, esta persona ya no va a regresar a mi vida, ese esmalte ya caducó, ya se fue, ¿no? Y que en muchas ocasiones tenemos como esa idea de que va a ser como de manera lineal el duelo, que va a ser primero la negación, luego la ira, luego negociación, etcétera, ¿no? Pero es algo que también hay que entender, que no va a ser lineal y que por eso, como bien mencionabas, hay que tener en cuenta cómo me vivo yo en un día a día normal, ¿no? Porque en ocasiones me puedo sentir primero muy enojada y de ahí venirse la negación y después empezar a aceptar, pero después sentir una tristeza profunda, pero después volverme a sentir muy enojada y después volverme a sentir muy triste. Entonces, es importante que sepamos que no va a ser un duelo lineal, sino que puede estar pasando por cada una de las etapas de manera diferente y desde circunstancias diferentes y a partir de cómo yo voy procesando ese duelo, en donde el ideal es llegar a esa aceptación total, en donde pueda decir, ok, sí, ya mi persona querida falleció, pero a ver, ¿con qué me quedo? ¿Qué aprendizajes me deja esa persona para yo poder llevarlas a cabo? Por ejemplo, ¿no? Desde un proceso de mi duelo, con mi abuelo era como de, mi abuelo, me acuerdo mucho una vez que mi abuela estaba sentada en una piedra viendo el horizonte. Yo de, ay, abuelito, ¿qué andas haciendo? Me dice, estoy recordando todos esos caminos que pasé y eso me hace sentir tranquilidad. Entonces, en muchas ocasiones tenemos temor a ver nuestro pasado y ese fue mi aprendizaje significativo, el poder decir, puedo estar recordando todos los caminos por los cuales he pasado y de esa manera poder también sentir tranquilidad de todos los aprendizajes que he tenido, que a pesar de que el camino ha sido tambaleante, también puede ser disfrutado desde la mirada desde otro punto. Entonces, es el poder identificar esa relación, ese esmalte, eso que sucedió, que me deja a mí para poder aplicarlo en mi vida. Y que puede sonar muy fácil el decirlo, pero como siempre decimos, ¿no? Pero es todo un proceso. Y hay que tenernos paciencia y que en 2 días de que termine mi relación va a dejar de doler. No. Entonces también es tenerme paciencia, ir identificando el cómo me voy sintiendo y aceptarlo, abrazarlo para después continuar y no quedarte parado.
Y que también ahorita que te escuchaba, mire, recordé un punto importante a aclarar y que puede que pase o no, porque también, o sea, el tema del duelo como tal. Si ahorita alguien en casita estaba escuchando esto y dice, ay, me corrieron y me valió, estaba felicísima, porque hablando de un duelo ahí, es también completamente normal. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto. Por ejemplo, si me corren de un trabajo en el cual yo ya me quería ir, puede que diga, ay, gracias, ya me van a liquidar porque yo no fui la que me salí, ¿no? Por ejemplo, hablando de un trabajo en el que respeten los derechos laborales, claramente. Pero bueno, puede que sea algo insignificante. En el tema de la relación de pareja puede ser igual, puede ser ay, qué bueno que ya me terminó porque yo no quería enfrentar la situación, o porque yo no sabía cómo irme, o porque bla, 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 bla. Entonces puede que no exista el duelo como tal. ¿Por qué pasa esto? Porque el duelo creo que ya lo habíamos mencionado, mire, si no me equivoco, en algún otro punto, en el tema de pareja específicamente, pero del duelo dentro de la pareja, ¿no? Por ejemplo, eso aplica el duelo en donde andemos. Puede ser, por ejemplo, con una persona de la tercera edad, que una de dos o está muy enferma o ya es muy grande simplemente, y pues temas de la edad, que podemos decir, bueno, pues ya casi fallece o ya va a fallecer, o será lo normal, entre comillas, que, no, sin comillas, será lo normal que ya vaya a fallecer pronto. Igual en el trabajo, de que no estoy cómoda, no me gusta estar aquí, no me gusta esta gente, empieza el duelo. En la pareja, pues ya lo platicamos, vayan a buscar ese video. Y así en cualquier tema, ¿no? O sea, puede que lo vivamos dentro de. Y aquí entra otra vez lo que les comentábamos del autoconocimiento, de saber, ok, estoy viviendo un duelo al parecer aquí, ¿y de qué me sirve saberlo? Para saber cómo reaccionar, porque si de repente tu trabajo soñado empieza a ser incómodo, empieza a costarte ir, te pone de malas cuando entras y cuando sales, podrá ser un punto interesante a cuestionar, que ojo, tampoco voy a decir, renuncia y vete a viajar, disfruta tu vida. Pues no, porque la realidad no es esa. La realidad económica no es esa. Sí, es tu posibilidad, padrísimo, ¿no? Pero no podría generalizar a eso. El punto aquí es poder buscar opciones. Por ejemplo, si ya sé que en ese lugar no estoy bien, podría buscar otras opciones antes de renunciar para que sea un poco más seguro, por ejemplo. Entonces, buscar alternativas, ¿no? Y que sí, insisto, pérdidas tenemos muy a menudo. Tampoco se trata de vivir en un bucle de estoy en un duelo constante y nunca estoy bien. ¿Por qué no? También hay pérdidas que nos ayudan, hay pérdidas que nos motivan, nos mueven. Entonces, verlo como una situación normal de la vida, porque ni siquiera digo de los humanos. La naturaleza muere, por ejemplo, los volcanes cambian de estado, las olas del mar nunca son iguales, exactamente. O sea, todo está en constante movimiento, perdón. Entonces, así como estamos nosotros en constante movimiento, está el mundo y está bien, o sea, es necesario el movimiento. Y sí, duelos o el tema del duelo, es importante mencionarlo, claro que sí, para saberlo, conocerlo y nombrarlo, ¿verdad? Pero también es importante que validemos o valoremos los duelos que hemos pasado para también las personas que el día de hoy somos, porque también los duelos nos van construyendo. No sé, ¿tú qué opinas ahí con ese punto, mire? Pues me parece que tienes la boca llena de razón, Jenny, porque justamente eh, los duelos van a ser necesarios para que podamos evolucionar. Desde lo que yo les mencionaba del destete, ¿no? Es necesario el destete para pasar a la siguiente etapa, porque pues un bebé no se puede estar alimentando siempre de leche por supervivencia, o incluso lo que les decía del control de esfínteres, pues es importante a nivel social, tal vez a nivel biológico, pues es como de, puedo hacerme del baño donde quiera, pero desde este nivel social es como de, ok, pues es mejor enseñarte a ir al sanitario, porque si no, qué incómodo estar todo el día ahí lleno de tus heces, ¿no? Entonces, me parece que los duelos también van a ser necesarios para que podamos evolucionar, para poder pasar a diferentes etapas para nuestro crecimiento,
porque si no, pues nos quedaríamos estancados. Y creo que es a partir de ahí en donde mencionamos de estos duelos patológicos, en donde te quedas estancado en una sola etapa y que en el consultorio una paciente me decía, ¿no? Es que pues necesito empezar a arreglar mi cuarto a partir de este duelo porque necesito sacar todo lo viejo para que llegue a lo nuevo. Y pues me parece que lo mismo aplica en los duelos, en donde necesito empezar a sanar ese vacío o eso que me dejó esa pérdida para que llegue algo más. Por ejemplo, si volvemos al esmalte, ¿no? Pues sí, se me perdió, pero tal vez pueda encontrar un esmalte que me guste más. Entonces, pues ahí hay como cierto aprendizaje, ¿no? O de esa pérdida de un familiar, tal vez se quedaran, ay, pero no me va a llegar otro papá, no me va a llegar otro abuelo. Pues sí, no, pero entonces, ¿qué está dentro de ti de esa persona? Y si lo vemos desde estos aprendizajes y que, pues, tal vez decíamos, ¿no? La pérdida del cabello en una persona sana, pues tal vez lo vemos como algo insignificativo, ¿no? Pero puede ser significativo para alguien que tiene cáncer. Entonces, es importante que vayamos viendo esa connotación y que, como bien mencionabas, vamos a tener duelos que son naturales y que ni cuenta nos damos. Entonces, en este video no es para que ustedes estén autoflagelando siempre de, no, es que ya estoy en un duelo, no, mi vida ya se acabó, no, sino que podamos ver cómo son nuestros duelos, pero sin autoflagelarnos. Y como les decía, poder avanzar pues a una siguiente etapa. Y que otra vez, ¿no? O sea, hemos romantizado, sí, hemos romantizado demasiado este tema del sufrimiento, de explotarnos a nosotros mismos, de darlo todo aunque estemos mal. Y creo que eso mismo nos ha hecho que no nos demos cuenta que es todo lo que hacemos y todo lo que conlleva lo que hacemos. Entonces, también este episodio, de hecho, teníamos como idea de mezclarlo un poquito con el tema del año nuevo, porque también el año nuevo es un duelo. ¿Por qué? Porque cerramos un ciclo, que si bien hemos visto muchísima información de que si tú no cambias tu año va a ser exactamente igual, claro que sí, pero el simple hecho de que ya no esté el 5 y de que de ahí no esté el 4 y ahora esté el 5, perdón, en la fecha, nos mueve cosas. Entonces, sí, duelos, insisto, van a haber bastantes, sí, tal vez, pero nos van a ayudar a construirnos, como bien decía Mira ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros de las personas que fallecieron? ¿Qué aprendimos de esas personas? Que incluso a mí se me hace rarísimo el hecho de poder seguir aprendiendo de esas personas incluso cuando ya no están. Porque por lo que nos cuentan de ellos, que también es una interpretación de alguien más, por lo que nos dijeron en su momento y no entendiste hasta después, o por ese tipo de detallitos, ¿no? O sea, que de repente es como de, ya entendí lo que me decía 10 años después de que falleció, por ejemplo, ¿no? Y es chistoso, pero pues pasa bastante. Justo platicaba con una paciente hace poquito tiempo de que a veces no comprendemos la forma de demostrar el amor por brechas generacionales, pero cuando crecemos lo entendemos. Por ejemplo, yo con mi bisabuelita cuando me decía cosas de que la mujer tiene que ser rogada, no rogona, hasta del rogar, no digas que sí luego luego, bla bla bla. Yo le decía como de, pues si yo quiero, ¿para qué le hago el cuento? Y actualmente entiendo que hay que ser, no, no es cierto. No, que evidentemente es algo cultural y contextual de ella, porque ella viene en un contexto muy distinto. Pero ¿cómo lo traslado a hoy? Que si quiero decirle que sí, está padrísimo, claro que sí, pero ponerme primero, por ejemplo. Ya no lo veo como un si yo quiero, pues me aviento. Pues no, tal vez no tan así, tal vez me cuestiono qué es lo que quiere la otra persona, bla, 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 y puedo tomar la decisión. Pero sé que ella me lo decía desde un punto de cuidarme. Entonces, podemos entender entonces que no era por grosera, sino era, o no era por ser dramática o exagerada, porque era su realidad. Entonces, con esto mismo, creo yo, podríamos ir cerrando con que son herramientas, a final de cuentas, los duelos, y fíjense qué extraño, que algo que hemos visto como
siempre como algo negativo, algo malo, "Ay, un duelo", también son herramientas y son momentos y oportunidades para reconstruirnos, reconstruir nuestro contexto y, digamos, hacer un análisis breve. Por ejemplo, lo que decías ahorita, mire, de tu abuelito, evidentemente no era un duelo en ese momento, pero posiblemente sí estaba repleto de duelos, porque posiblemente se refería a caminos que ya no puede volver a recorrer, personas que ya no están, o personas que sí siguen pero ya no le hablan, etcétera, ¿no? Entonces creo yo que, al menos por mi parte, cerraría con esto, ver los duelos también como oportunidades. Mire, ¿tú qué opinas? ¿Algo más que quieras comentar? Pues no, básicamente es eso, eh, del no satanizar el duelo, ni mi duelo ni el de la otra persona, y también el poder acompañar incluso desde el silencio, porque en muchas ocasiones no sabemos cómo acompañar a una persona que esté pasando por un duelo. Y pues esa sería la última reflexión, ¿no? Para acompañar no necesariamente se tiene que dar una palabra. Para acompañar desde el silencio también es válido. Entonces, en muchas ocasiones también es válido no saber qué hacer, pero pues si no la quiero regar, si no quiero hacer sentir peor a la otra persona, pues mejor calladita, acompañando. Y si la persona quiere llorar, llora y acompaño desde mi silencio. Y pues desde ahí también es el poder validar el cómo se siente la otra persona. Y pues creo que ver, como bien mencionabas, el duelo como una oportunidad de crecimiento, en donde sí va a doler, eso va a ser claro, pero también una oportunidad para pues evolucionar. Y pues si aquí tienen dudas, comentarios o si quieren que profundicemos como en algún tema en específico, pues igual ahí nos lo pueden ir escribiendo en los comentarios o también por nuestras redes sociales para pues que podamos profundizar en algún tema. Y pues creo que con eso yo también ya estaría cerrando, Jenny. Muchas gracias por hablar de este tema que me parece muy interesante, que es de la vida cotidiana. Y pues también muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto por haber pues escuchado todo el video. Y si conocen a alguien que no sepa sobre esos duelos, pues también compartirlo. Claro que sí, mire, gracias, un placer siempre platicar contigo, ya te extrañaba mucho, así que de nuevo muchas gracias, gracias a todos por escucharnos y como bien decía, mire, cualquier cosita ya saben, pueden comunicarse con nosotros, ¿va? Gracias. Y mire, tu Muchas speech, gracias. Ah, nos sí, vemos. en la próxima semana por el mismo canal. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Cuídense.